Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones. Outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. El tema de este bloque tiene que ver con el análisis de la reforma laboral, tema clave para incentivar la contratación de empleo en blanco. Para abordar este tema, convocamos a una opinión muy calificada. José Mena es abogado, es magíster en Derecho del Trabajo y doctor en Derecho Laboral. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en línea con el objetivo de incentivar la contratación de empleo registrado, empleo en blanco, de incluir a más personas que están en la informalidad, en el empleo formal, una primera reflexión de esta reforma laboral. ¿En qué medida contribuye a incentivar la contratación de personal en blanco? Bueno. Tema amplio, como para un puntapié inicial. Claro. La ley 27742 es la llamada ley bases y el decreto reglamentario es el 847 del 2024. En realidad, fomenta la contratación, sí, sin ninguna duda, porque flexibiliza la normativa laboral y eso ayuda, obviamente, a bajar un poco la presión que tiene el empresario de ese riesgo, ese miedo que tiene de contratar gente y después venga el juicio y toda esa cuestión, que eso es cierto. Ahora, si vos me decís, necesariamente esas nuevas relaciones laborales serán en blanco, no estoy tan seguro de eso. A ver, ¿por qué? Principalmente porque se derogaron las multas, entre la sanción de la ley está la derogación de las multas. Eso es positivo. Es positivo desde un punto de vista, pero desde el punto de vista de la protección del trabajador, no nos olvidemos que el empleado desde el punto de vista constitucional es un sujeto de preferente tutela legal. De hecho, el artículo 14 bis exige la protección del trabajo en todas sus formas, o sea que el Estado tiene que regular la protección del trabajo. Y además se le dio orden internacional con la incorporación de los tratados internacionales en la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, que incorporó todo un plexo normativo de acuerdos internacionales que imponen al Estado determinadas cuestiones, entre ellas, no regular regresivamente nada. Entonces, la eliminación de las multas, la 25.323 principalmente, y la 24.013, esas dos normas principalmente, lo que hacen es que, si bien facilitan la contratación, no sé si facilitan la contratación en blanco, porque es como andar en la ruta y uno pensar que porque saquen los carteles limitadores de velocidad, la gente va a empezar a andar más despacio. Entonces yo no sé si se le saca esa presión, ¿no? Porque uno sabía que si tenía un trabajador en negro tenía la probabilidad de que si había un juicio sea condenado a pagar en función de esa multa. Sacando esas multas yo no sé cuál es el efecto real que tendrá. Claro. Pero sí facilita la contratación, no hay ninguna duda. Claro. ¿Qué otro aspecto facilita la contratación? Bueno, en general, ¿Cuál ha sido un avance a tu juicio en esta reforma? En general, en muchos aspectos pone claro sobre oscuro, que creo que ahí es donde debe estar la flexibilización. Porque hay un principio en el derecho laboral que es el de no regresión. Eso deriva del artículo 14 bis, como mencionábamos, deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Culturales, el PIDES, la cláusula 2.1, del Pacto de San José de Costa Rica y del Acuerdo de San Salvador, y de la Constitución de la OIT. Es decir, todo ese plexo hace que el Estado no pueda regular nada supuestamente en contra de los derechos ya... Ahora, con el esquema anterior teníamos la mitad de la fuerza laboral en negro, ¿no? Claro. O sea, todo ese plexo legal no sirvió para nada. No sirvió para nada. Yo creo que la flexibilización, que no tiene ningún
riesgo de declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, porque ahora a partir del 94, como hacíamos referencia, hay que analizar tanto la Constitución y los acuerdos internacionales. Entonces se habla de control de constitucionalidad y convencionalidad, o sea, las convenciones colectivas internacionales. Okay. O sea que hay que mirar esas dos cuestiones. Pero la ley en algunos puntos creo que es bastante positiva, más que nada cuando pone claro sobre oscuro. Por ejemplo, en el tema del despido con causa es uno de los puntos. Sí. Sabemos que hay un principio de continuidad del derecho al trabajo que dice que los contratos se hacen con la finalidad de que continúen, porque la idea de la ley es que la persona ingrese a un puesto de trabajo y se termine jubilando en esa misma empresa. O sea que para romper un contrato tiene que haber una causa grave para contrariar el principio de continuidad. El artículo 242 dice que tiene que ser un hecho grave, de tal magnitud que impida la prosecución del vínculo laboral. Estamos hablando de un hecho grave. Lo que hizo la reforma en ese aspecto es agregar un parrafito al artículo 242 y decir que se puede presumir que es una causa grave o que se puede dejar a criterio del juez. Entonces, un poco avanza sobre ese punto positivamente y dice, en el caso de que haya una activa toma o bloqueo de un establecimiento, se puede entender, hace una división en el artículo, que estamos dentro de la justa causa que habilitaría el despido, ¿sí? Después dice que se tiene que entender, o sea, que hace una distinción cuando se afecta a la libertad de contratación de otros trabajadores. Por ejemplo, yo bloqueo un acceso, pero impido que gente entre o salga del establecimiento. Como de hecho ha ocurrido con Lácteos Vidal y otras situaciones, ¿no? O cuando se produzcan daños. En esas situaciones la ley entiende, o sea, el legislador, como le decimos nosotros, entendió que se produce el hecho de la causa grave y eso justificaría el despido con causa. Eso pone claro sobre oscuro sobre algunas cuestiones. Otro aspecto que pone claro sobre oscuro es cuando la presunción, por ejemplo, otro de los principios, está lleno de principios del derecho laboral, ¿no? Porque, digamos, nace sobre una idea filosófica de que hay una relación desequilibrada. Entonces, sí, esos principios lo que tienden es justamente, filosóficamente, equilibrar esa relación. Bueno. Sí, que eso, discúlpame, dada la escasez de personal calificado, en la realidad no ocurre. No. Porque justamente las empresas tienen que otorgar la mayor cantidad de beneficios para poder contratar gente, ¿no? Es cierto. Hay uno de los artículos, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice expresamente que la prestación de servicios presume la existencia de contrato de trabajo. Es decir, yo tengo a alguien en mi oficina que me está haciendo alguna gestión, viene la subsecretaría de Trabajo repentinamente a hacer una inspección, encuentra que esa persona está haciendo algo, tal vez un amigo, que no tiene nada que ver, pero si lo encuentra, esa situación, esa prestación de ese servicio, verificado en ese instante, presume la existencia de un contrato de trabajo. ¿Eso con la actual reforma? No. Eso está así. Lo que agrega la ley, lo que pone un poco de claro sobre eso, que dice que esa presunción no corre en el caso de que sean servicios. Claro, sí, tenés un plomero. O profesional, claro, porque se daba esa cuestión. Y esto nace con unas discusiones jurídicas enormes que hay con los médicos, por ejemplo, en los sanatorios, los abogados en los estudios jurídicos. Es decir, se dan los elementos típicos de la relación de dependencia, que es la dependencia jurídica, económica y la dependencia técnica. Se dan esos tres elementos. Y uno podría decir que no, porque el profesional sabe el que hacerlo lo aporta él. Claro. No es que siga instrucciones del empleador. Claro. Te llevo un tema puntual. ¿En qué medida esta reforma minimiza la llamada industria del juicio? Bueno, tiene varios puntos que toca sobre ese aspecto. Uno es en el despido discriminatorio. Es una reforma que tiene alguna importancia desde el punto de vista jurídico, porque históricamente la Corte Suprema de Justicia venía entendiendo que con el aporte de un indicio por parte del trabajador se podía presumir que el despido encubría un despido discriminatorio, aunque el despido fuera sin causa. Si yo despido sin causa... ¿Pagas indemnización? Claro, pero si el trabajador se presentaba a la justicia y decía, no, yo tengo HIV, ese indicio ya hacía al juez la presunción, o sea, se invertía la carga de la prueba y el empleador tenía que probar que si bien despidió sin causa,
que no era verdaderamente sin causa, claro. no encubría nada. Y era una prueba bastante complicada. Bueno, esta reforma pone claro sobre eso y dice, por ejemplo, que rige plenamente el principio de que el que alega debe probar. O sea, si el trabajador dice, me despidieron por esto, acreditalo, probalo. Y por otro lado, reduce las indemnizaciones, fija límites a las indemnizaciones de un 50% en caso para el despido, que dice que el juez en situaciones graves la puede extender a un 100%. Y eso también facilita las cosas de alguna manera porque le acota y sabe el empleador que en el peor de los casos tendrá que pagar un 100% de indemnización si se puede llegar a considerar que es muy grave el hecho. Claro, sí. Esto es muy importante porque sabemos de pymes que han desaparecido por tener que pagar indemnizaciones, ¿no? Claro, porque, y sí, lo que pasa es que todo esto de las indemnizaciones, es cierto que ha habido una industria del juicio en muchos aspectos, pero también hay que entender, yo en eso soy objetivo en este análisis, que el juicio se produce porque alguien hace algo mal. Digamos, si yo contrato bien, tengo una persona en blanco, le pago como le tengo que pagar, lo que indica que hay que pagar, y si lo despido cuando lo tengo que despedir, por la razón que tengo que despedir, no habría ningún juicio, porque ese juicio sería un juicio que nacería para morir. Eso en la teoría, pero claro, en la práctica ocurrió otra cosa. Y porque también hay mucho abuso, también de parte de los trabajadores, como lo puede haber del empleador, ¿no? Pero hay mucho, y principalmente con esto de los certificados psicológicos, todo ese tema es un gran mundo que la ley no tiene una buena reglamentación. Ese es un punto que me parece que habría que haber normado, reglamentado, y bueno, y se perdió la oportunidad, por lo menos en este momento. Claro. José, interesantísimo, continuaremos con estos temas claves, como es el del esquema laboral para incentivar la contratación de empleo. Me parece perfecto, estoy a tu disposición. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Pardo, líder en electrodomésticos y tecnología. Elegí llegar a todo lo que querés con la cuota más baja. Elegí ser feliz, elegí Pardo. Pardo, acá podés. Mirá. Elegí soñar, elegí disfrutar. Elegí llegar a todo lo que querés con las facilidades que solo en Pardo podés encontrar. Obtené crédito personal de manera simple y rápida y accedé a lo último en hogar y tecnología con la cuota más baja. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o en www.pardo.com.ar. Elegí ser feliz. Elegí Pardo. Pardo, acá podés. En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.